Europa, cada vez más decadente, se está quedando atrás desde un punto de vista económico frente a los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Veámoslo. La riqueza que produce anualmente una economía viene dada por su PIB, por su Producto Interior Bruto, y una forma de descomponer los factores que determinan el PIB es la siguiente. Por un lado, las horas totales trabajadas durante ese año, y por otro lado, la productividad media por hora trabajada, lo que en consecuencia significa que existen dos formas de incrementar el PIB y por tanto la riqueza de la que disfrutan los ciudadanos. O bien aumentamos el número de horas que trabajamos cada año, o bien aumentamos la productividad media por hora trabajada. Por ejemplo, hace aproximadamente 2 décadas, el PIB por ciudadano, el PIB per cápita de los Estados Unidos, era más elevado que el PIB per cápita de Alemania o de Francia, sobre todo porque el número de horas trabajadas en Estados Unidos era más alto que en Alemania o en Francia. Una diferencia que al menos en parte se explicaba por sus distintos gravámenes fiscales. El tipo marginal máximo en el IRPF de Estados Unidos es apreciablemente más bajo que el tipo marginal máximo del IRPF en Alemania o en Francia, lo que significa que por cada hora extra que trabajan los estadounidenses, el Estado les roba mucho menos dinero que por cada hora extra que trabajan los franceses o los alemanes, y por tanto el incentivo a trabajar más horas es más elevado en Estados Unidos que en Francia o en Alemania. Por ejemplo, aún a día de hoy, el número de horas trabajadas cada año en Alemania es en promedio de 1.341 horas por trabajador. A su vez, las horas trabajadas en Francia son de 1.511 horas anuales por trabajador. Y en Estados Unidos, en cambio, el número de horas trabajadas anualmente en promedio por cada trabajador es de 1.811. Es decir, que aun cuando la productividad por hora trabajada en Alemania o en Estados Unidos fuera la misma, si en Estados Unidos se trabaja un mayor número de horas a esa misma productividad, la producción total de la que dispondrán sus ciudadanos será mayor en Estados Unidos que en Alemania. Y este era el principal factor que explicaba los diferenciales de renta per cápita, de prosperidad material entre Estados Unidos y Alemania o Francia hace, como digo, 20 años. Sin embargo, durante estos últimos 20 años ha sucedido un fenómeno adicional que todavía ha abierto más la brecha, todavía ha incrementado más las distancias en términos de renta per cápita entre Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en el año 2008, justo antes de la crisis financiera, la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo de los Estados Unidos era de 53.800 dólares anuales, mientras que la renta per cápita de la eurozona era de 34.100 dólares anuales. Es decir, que la renta per cápita de Estados Unidos era un 57% superior a la renta per cápita de la eurozona. A finales del año 2022, sin embargo, la renta per cápita de los Estados Unidos, descontando ya inflación, se ha incrementado hasta los 62.700 dólares anuales, mientras que en la eurozona solo ha crecido hasta los 37.400 dólares anuales. Por tanto, hemos pasado de que la renta per cápita de Estados Unidos fuera un 57% superior a la de la eurozona a que sea un 67% superior. Estados Unidos está creciendo más rápido que la eurozona, cuando en teoría, siendo más rico Estados Unidos que la eurozona, debería tener más potencial de crecimiento más acelerado la eurozona para equipararse con Estados Unidos que no al revés. Pero ¿cuál es el factor adicional que explica esta expansiva brecha entre la renta per cápita de los Estados Unidos y la renta per cápita de la eurozona? Pues que la productividad por hora trabajada en los Estados Unidos ha crecido durante los últimos años mucho más de lo que ha aumentado en la eurozona. En este gráfico podemos comprobarlo. En el año 2023, la producción por hora trabajada, la productividad por hora trabajada en Estados Unidos, era casi un 60% superior a la productividad en el año 2000. Y sin embargo, en la eurozona, ni siquiera era un 20% superior. Con lo cual, claro, si en promedio trabajamos menos horas y somos mucho menos productivos que Estados Unidos por hora trabajada,
es obvio que nuestra renta per cápita no crecerá tanto como la de Estados Unidos. Es más, si el número de horas trabajadas se reduce más de lo que conseguimos aumentar nuestra productividad por hora trabajada, lo que eso supondrá es que nuestra calidad de vida, al menos en términos materiales, porque obviamente también hay que tener en cuenta el valor que puede tener el ocio, pero nuestra calidad de vida en términos de producción material, de bienes y servicios que tendremos a nuestra disposición, de renta per cápita, nuestra calidad de vida en ese supuesto se deteriorará. Para que el conjunto de los europeos puedan vivir mejor, es decir, puedan tener acceso a más y mejores bienes y servicios, incluso reduciendo su jornada laboral, es absolutamente crucial que consigamos aumentar nuestra productividad por hora trabajada de manera muchísimo más rápida de lo que lo hemos hecho durante los últimos 20-25 años. Y si no aumentamos nuestra productividad por hora trabajada, no es por ninguna imposibilidad tecnológica. Como hemos visto, Estados Unidos ha conseguido aumentar su productividad muchísimo más rápido de lo que lo ha hecho Europa. Y eso que Estados Unidos tampoco es un caso de absoluto éxito en materia de incrementos de la productividad, porque su productividad ha crecido más lentamente de lo que venía creciendo históricamente. Pero es que en el caso de Europa el estancamiento de su productividad es absolutamente escandaloso y por ende enormemente preocupante. ¿Y cuáles son los factores que dentro de Europa están dificultando, están obstaculizando, están frenando que incrementemos nuestra productividad por hora trabajada y por tanto nuestro bienestar? Pues en primer lugar la hiperregulación que impide tanto la entrada de nuevos competidores en industrias existentes, cuanto que encarece absurda y artificialmente los costes de operar, de funcionar, de crear valor dentro de alguna de esas industrias. Por citar uno de los últimos y más claros ejemplos, la reciente regulación europea en materia de inteligencia artificial lo que consigue es que no se desarrolle la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, con lo cual uno de los principales vectores de desarrollo tecnológico futuro simplemente no puede tener lugar dentro de la Unión Europea por la regulación que ha aprobado la burocracia europea para controlar y encorsetar tantísimo el desarrollo de esta industria hasta el punto de que la expulsa. En segundo lugar, la existencia de mercados financieros atrofiados, subdesarrollados. La principal fuente de financiación de las empresas europeas son los bancos, pero los bancos no son capaces de proporcionar financiación a todo tipo de compañía. Por ejemplo, los bancos no le van a proporcionar a una startup un enorme volumen de financiación para que implemente un proyecto de negocio enormemente incierto. Si la principal vía de obtener financiación son los bancos, pero los bancos solo financian a empresas más o menos consolidadas, más o menos establecidas, más o menos seguras, más o menos previsibles, pues entonces la financiación de nuevas ideas, de nuevos proyectos disruptivos, de nuevos proyectos que incrementen de manera muy apreciable la productividad dentro de Europa, también se ve muy mermado. En tercer lugar, la presencia de una estructura universitaria que no genera capital humano valioso para potenciar el desarrollo tecnológico. En cuarto lugar, un progresivo envejecimiento poblacional que desincentiva el emprendimiento. Y en quinto lugar, una fiscalidad enormemente gravosa, tanto para los trabajadores cualificados cuanto para las empresas, que desincentiva el gasto intensivo en I+D y, por tanto, el desarrollo tecnológico. En definitiva, que todo lo que toca el megaestado europeo, regulaciones, fiscalidad, educación, mercados financieros, lo estropea. Y estropeando todo esto, lo que hace es socavar la capacidad de incrementar la productividad dentro de Europa y, por tanto, nuestra calidad de vida presente y futura.